Bien, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de reseña de un libro de Michel Foucault. En este caso, voy a trabajar unos minutos con este clásico publicado en 1975, uno de sus libros publicados en vida, que se llama Vigilar y Castigar. El mismo subtítulo, otorgado por el propio autor, es Nacimiento de la prisión. Bueno, hay muchas cuestiones, digamos, para mencionar, ¿sí? En general podríamos decir que la intención del autor en este libro es realizar un análisis genealógico, ¿sí? Este libro pertenece al periodo de producción de genealogía del propio Foucault, ¿sí? Donde justamente va a tratar de aplicar el método genealógico para analizar diferentes fenómenos. En este caso, lo que podríamos decir es que va a realizar una genealogía de la sociedad disciplinaria tal como él la concibe en el Occidente moderno. Específicamente va a hablar de Europa y de algunas potencias europeas, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Como antecedente me gustaría mencionar a quien le interese este tema. Michel Foucault es un autor que cuando trata diversos fenómenos, ¿sí? Diversas instituciones o prácticas, no es como otros filósofos que hablan puramente desde la teoría. En el caso de Foucault hay un antecedente de activismo que se llamó GIP, ¿sí? Grupo de Investigación sobre las Prisiones, que se llevó a cabo entre febrero de 1971 y diciembre de 1972. Michel Foucault, junto a otros intelectuales, docentes universitarios comprometidos con la situación política en Francia, tras los incidentes del Mayo francés, en mayo del 68, había habido en Francia un alto aumento de la cantidad de detenciones, ¿sí? De la población detenida en las cárceles a lo largo de Francia, por lo cual muchas de estas detenciones eran arbitrarias e incluso injustificadas. Este grupo de activistas e intelectuales comprometidos con la situación realizaron entrevistas, visitas y protestas en diferentes cárceles, y todo esto tuvo como corolario una publicación que se llamó Intolerable. Esta fue como un antecedente interesante donde Foucault, junto con otros intelectuales, publica un manifiesto para repensar la cuestión del disciplinamiento de los cuerpos en las cárceles francesas. Y por otro lado, también mencionar que Vigilar y Castigar, como libro publicado en 1975, tiene dos antecedentes en cursos que él dicta a principios de los años 70 en el Collège de France, ¿sí? Actualmente en español están editados por Fondo de Cultura Económica. Hay dos cursos, el del ciclo lectivo 71-72, que se llama Teorías e Instituciones Penales, y el del ciclo lectivo 1972-1973, titulado por los editores La Sociedad Punitiva. En definitiva, acá vemos como en esta cantera de investigaciones, como ciertos tópicos, ciertas problemáticas ya estaban presentes en el autor, ¿sí? La cuestión de los dispositivos disciplinarios, las técnicas de gobierno del cuerpo individual y colectivo y el panoptismo ya aparecen en lo que podemos ver hoy como el Foucault profesor, ¿sí? Aquel que lleva sus clases, sus reflexiones en tanto investigador. El libro en este sentido se va a presentar como varios de los libros que publica Foucault con un trabajo de reconstrucción de archivo, va a presentar documentos periodísticos, documentos de manuales del derecho, documentos vinculados a casos jurídicos, ¿sí? Y va a tratar de hacer una reconstrucción, en principio, ahora vamos a ver de cómo se gesta en un doble proceso de transformación lo que nosotros conocemos a partir del siglo XIX como el sistema carcelario, que vendría a ser un ejemplo, ¿sí? De la sociedad disciplinaria. El capítulo tiene poco más de 370 páginas, ¿sí? Con un apéndice que tiene imágenes, y está dividido en 4 capítulos, que son suplicio, castigo, disciplina y prisión, ¿sí? Brevemente quisiera ejemplificar lo que él se propone a partir de cómo comienza el capítulo dedicado al suplicio. Es muy, digamos, este es un libro muy leído, muy comentado, sobre el que se ha debatido muchísimo, y es muy conocido como él comienza el libro con una interesante
digamos, con un interesante recurso literario, ¿no? También con la cierta belleza que caracteriza la escritura Foucaultiana, opone dos modelos punitivos, ¿sí? Dos economías de castigo, podríamos decir. Uno lo va a llamar el caso Damiens y va a ser un ejemplo de lo que él denomina suplicio, o lo que nosotros hoy podemos entender como un caso de castigo a través de la tortura pública. ¿Sí? Damiens es un hombre que fue condenado por un intento de parricidio en París en el año 1757. Como pueden ver, estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Foucault nos presenta diferentes archivos donde se rastrea cómo se castigó, cómo se condena a Damiens a una serie de torturas en la plaza pública, donde él es conducido digamos, conducido hacia un cadalso por diferentes verdugos que lo queman con resina, con aceite hirviendo, con azufre, ¿sí? Y luego es eh, torturado, digamos, hasta su muerte, es desmembrado, ¿sí? Y digamos, su cuerpo es incinerado y sus cenizas son arrojadas al viento. ¿Sí? Toda una situación, hace una descripción bastante minuciosa en algunas páginas de justamente estos archivos, como retratan que fue justamente tratado el cuerpo del condenado, que en este caso es Damiens. Esto por un lado nos muestra lo que Foucault entiende como que es el paradigma del espectáculo punitivo, y cuando el castigo es público, pero además tiene la dimensión de que se ejerce directamente sobre el cuerpo del condenado con el fin de suprimir su vida. ¿Sí? Ahora, es interesante que Foucault nos muestra inmediatamente una transformación que vive la sociedad, en este caso francesa, donde en menos de 100 años de distancia, en 1838, es decir, a mediados del siglo XIX, se inaugura una casa de jóvenes delincuentes también en la ciudad de París, y un jurista llamado Léon Faucher, que es el documento que va a traer Foucault para ejemplificar este cambio de paradigma, este documento nos muestra cómo se ha transformado en poco menos de 100 años, aproximadamente en 75 años, el modelo de castigo en la misma sociedad francesa. El artículo, no voy a leer, digamos, perdón, el documento que presenta muchos artículos, lo que presenta es una minuciosa división del tiempo y del espacio del cuerpo de los condenados, ¿sí? Lo que vemos es una institución coercitiva, una institución donde el castigo pasa, primero se sustrae de la mirada pública y pasa a estar ejercido en una institución entre cuatro paredes, podríamos decir, donde estos jóvenes delincuentes, eh, digamos, hasta los más mínimos detalles de su existencia van a estar administrados por este reglamento. Cuando se levantan, cuando se lavan la cara, cuando comen, cuando trabajan, cuando reciben una lección moral o religiosa, cuando descansan, cuando se alimentan, etc. ¿No? O sea, a través de diversos artículos, Foucault nos muestra que pertenecen a este reglamento de León Faucher. Lo que nos quiere mostrar acá es, a ver, cómo es que hubo un proceso de transformación del sistema punitivo que primero desaparece el espectáculo, se sustrae la mirada pública, y lo que nos quiere, digamos, en principio, Foucault va a tratar de, digamos, eh, dejar de lado una visión simplista que podría llevar a cabo, por ejemplo, un historiador de las ideas o un historiador del derecho, diciéndonos que este cambio, esta transformación, en relativamente poco tiempo, responde a una progresión o a una evolución de la civilización hacia prácticas más humanistas y que responde en el fondo a sentimientos o ideas humanistas. Para Foucault, este no es el motivo principal y subyacente de por qué se da esta transformación. Entonces él dice que esta transformación se debe a un cambio fundamentalmente de objetivos en el sistema judicial y punitivo. ¿Sí? Él va a decir, la pena se va a desplazar de la visibilidad de la intención de infligir sufrimiento en el cuerpo del condenado hacia la conciencia abstracta del condenado. ¿Sí? Les voy a leer una cita, dice, si nos preguntamos entonces, ¿a qué responde la reforma al derecho penal del siglo XIX? Foucault va a responder, cito, he aquí pues un suplicio, caso Damiens, y un empleo del tiempo, ¿sí? El documento de León Faucher.
No sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes, pero definen bien cada uno un estilo penal determinado. Menos de un siglo los separa. De un lado, la desaparición del espectáculo punitivo, el ceremonial de la pena tiende a entrar en la sombra, el castigo ha cesado poco a poco de ser teatro. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Cierro cita. ¿Hay una disminución en la intensidad de las penas? ¿Hay menos violencia? ¿Hay menos sufrimiento? Sí, quizás, dice Foucault, pero lo que hay, indudablemente, es un cambio de objetivos en el sistema penal. ¿Sí? Lo que vamos a ver a lo largo de diferentes capítulos es cómo Foucault trata de rastrear a través de documentos históricos cómo se ha llevado a cabo esta transformación en el derecho penal, ¿sí? En la función punitiva. Va a mencionar a los grandes reformadores de Europa y de los Estados Unidos en la época justamente en que se da, entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, toda esta reforma del derecho en todos estos países. Y va a entender que hubo varias alternativas para tratar de reemplazar la tortura pública o el suplicio. Pero la que termina ganando de alguna manera, la que termina convirtiéndose en la dominante, va a ser el dispositivo carcelario en tanto institución coercitiva, ¿sí? Disciplinaria. Lo primero que tenemos que notar es que en la cárcel es una institución de la invisibilidad del castigo, es decir, la mirada pública no está presente, sino puede ver cómo se llevan a cabo estos procesos. Y, por otro lado, se desplaza de la intención directa de castigo a la intención de reinserción, de readaptación. Entonces Foucault va a decir que esto también responde a que la sociedad del siglo XIX europea es una sociedad atravesada por la normalización y por la intención de normalizar a los individuos, ¿sí? De readaptarlos al circuito productivo de la sociedad. En este sentido, que va a decir que cuál es la intención, digamos, general de esta institución disciplinaria, ¿sí? Porque ¿qué es un dispositivo disciplinario en Foucault? Él va a decir que es todo un conjunto de técnicas y procedimientos en red a través de los cuales se busca producir cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Fíjense qué interesante que él dice cuerpos, no dice ciudadanos, no dice sujetos, cuerpos políticamente dóciles, es decir, que no representen un desafío para la conducción política, ¿sí? Para ciertas estructuras políticas dominantes, que sean políticamente dóciles y económicamente rentables, es decir, que sean sujetos que estén insertos en el circuito económico productivo. Es por eso que va a decir, y es interesante analizar esto el libro, pensar que no solamente analiza la estructura de la institución de la cárcel, sino que va a tratar de extender esta descripción de institución coercitiva y disciplinaria a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen sus orígenes en la sociedad del siglo XIX. Por ejemplo, ¿cuáles menciona? Los liceos y cuarteles militares, las grandes escuelas o liceos, ¿sí? Las fábricas, los asilos psiquiátricos y los hospitales. Es por eso que, digamos, todas estas instituciones, a su manera y con objetivos bien puntuales, lo que van a buscar en Foucault es, digamos, normalizar a los individuos e insertarlos en ese circuito económico productivo, que tiene que ver muchas veces que se da en diferentes funciones, ¿sí? En la función de la cárcel es reinsertar a los que han violado las normas y leyes, pero en el caso de los liceos militares es preparar el brazo armado de la fuerza del Estado, en el caso de las grandes escuelas es preparar, digamos, a través del sistema pedagógico a los individuos a través de ciertos contenidos, ¿sí? Normalizados, escolarizados, para que formen parte también luego de ese sistema económico productivo y político. En este sentido, Foucault entiende que la cárcel como institución, ¿sí? Es un reflejo de la sociedad decimonónica que, por supuesto, tiene una transformación en su sistema de producción, en este sentido, en una nueva faceta del capitalismo. Incluso menciona cómo se ha transformado, cómo se han ido transformando los delitos, ¿no? En una parte dice menos delitos de sangre, ¿sí? Más delitos vinculados a la violación de la propiedad privada. En este sentido, hay un solapamiento de la ley y la norma, dice Foucault, donde la ley, ¿sí? Solo va a poder brindar libertad a los individuos que sean normales, ¿sí? Bien,
En definitiva, como para ir sintetizando, me parece que el libro aborda toda una serie de mecanismos de poder, de saberes y tecnologías que van a intervenir en el cuerpo de los sujetos y van a constituir el planteo que él ya por estos años empieza a elaborar sobre una microfísica del poder. Si los 70 es una época donde él analiza las dinámicas y los mecanismos del poder y va a intentar desafiar visiones clásicas como las de el poder asimétrico, ¿sí? Individualizante para pensar esta microfísica del poder, es decir, el poder penetrando los más finos detalles de la existencia, ¿sí? El planteo va a ser la de un poder disciplinario y normalizador que se va, digamos, a cristalizar a través de diferentes prácticas, a través de diferentes instituciones, es importante recalcar esto, gubernamentales y no gubernamentales. Bueno, otro de los puntos importantes de este libro, de los más trabajados, es el panoptismo, esta referencia al filósofo y economista inglés Jeremy Bentham. Y con esto me parece que puedo ir cerrando, ¿no? La idea de que el panóptico comienza siendo una estructura carcelaria que por su éxito empieza a extenderse a otras instituciones, pero lo importante del panóptico en el análisis que hace Foucault en este libro no es solo la estructura carcelaria, sino la idea de la internalización de la vigilancia. Vivimos en una sociedad de la vigilancia, dice, ¿sí? Donde, digamos, el efecto mayor del panóptico es inducir en los sujetos un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento del poder. Hay una frase en la página 233 del capítulo que se llama Disciplina, que me parece excelente, que dice que el objetivo del panóptico es hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso cuando sea discontinua en su acción. Es decir, en el ejemplo de la estructura panóptica de la cárcel, quizás, probablemente, los sujetos no estén siendo vigilados constantemente por los guardias en el centro de la torre del panóptico, pero no lo saben, ¿sí? Entonces, como son observados, pero ellos mismos no pueden observar, se da la sensación de que la vigilancia es constante. Entonces llega un momento que el sujeto observado internaliza la vigilancia y empieza a comportarse de la manera esperada debido a que no sabe cuándo es vigilado. En este sentido, la vigilancia logra ingresar en la conciencia de los sujetos, ¿sí? Para hacer permanentes sus efectos, aunque su acción en sí misma sea discontinua. Me parece interesante cómo esto nos convoca a reflexionar sobre la producción de subjetividad en nuestros tiempos, ¿sí? Y pensar que más allá de lo que sería una estructura arquitectónica, preguntarnos si nosotros mismos vivimos en una sociedad de la vigilancia, quizás que la vigilancia no sea expresamente a través de, por ejemplo, de cámaras o de ojos que nos ven, sino a través de, por ejemplo, la circulación de los datos, ¿no? Y de diferentes sistemas. Hoy, con un soporte tecnológico, a través de los cuales probablemente estemos insertos en un sistema de datos donde somos constantemente visibles. Y por más que efectivamente esa vigilancia o esa observancia no sea permanente en sus acciones, sí lo sea en sus efectos. Eso me parece de lo más interesante que nos puede dejar este libro del 75 para pensar hoy en pleno siglo XXI. Bueno, después hay muchas cuestiones que me parecen interesantes del libro en nuestra época. Hay, digamos, toda una reflexión sobre la cuestión, por ejemplo, de las cuarentenas, las pestes, las epidemias, que también para Foucault le sirven como de ejemplos, como puntos de partida para pensar la cuestión de la vigilancia. Em, Recomiendo, si les interesa, ir hacia esas partes del libro donde habla justamente de la peste como sueño político de la vigilancia. También me parece que es interesante para pensar el mundo post-pandémico, ¿no? Y cómo de alguna manera esta situación que plantea Foucault se ha vuelto hiperbólica a partir de la situación que vivimos a partir del 2020, ¿no? Así que bueno, me parece que son como líneas generales para pensar el texto y después cada uno, si le interesa, como hará su lectura o dejará algún comentario para que hablemos al respecto.